Hola, ¿qué tal a todos amigos, colegas de lo que es el campo automotriz? Mi nombre es Jonathan Mondragón. Eh, este video lo estoy dejando como un pequeño extracto de cursos que vamos a dar próximamente en cuanto a lo que son sistemas automotrices, mediciones, todo lo que es análisis y diagnóstico, en muchas ramas que son un poco desconocidas aún para muchos de nosotros técnicos. Yo, al igual que ustedes, trabajo dentro de lo que es el campo automotriz y también soy estudiante, ya que pues en esta profesión una de las cosas buenas, a mi parecer, es que pues sigue avanzando y no termina de avanzar ni termina realmente de desarrollarse nunca. Entonces pues tenemos que estar completamente al día. Dentro de la estructura de estos cursos que se van a dictar a partir del próximo año 2016, vamos a llevar un plan de estudio diferente a lo que está acostumbrado el técnico regularmente, inclusive a lo que está acostumbrado el alumno, ya sea de algún instituto en donde den carreras técnicas o incluso ingenierías. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchos seminarios, estar en muchas convenciones, en muchos cursos en escuelas, incluso fuera de lo que es, pues digamos, la República Mexicana. Y he notado algo, sobre todo en lo que son los seminarios o cursos rápidos, en donde se hace una explicación muy básica, sin querernos adentrar también a hacer toda una ingeniería, pero dentro de esa explicación simplemente dan los puntos más básicos, dejan todo muy cuadrado realmente, y el alumno sale con conocimientos, pero a la hora de enfrentarse con lo que es el trabajo en la vida real no está completamente preparado. Entonces llega un punto en el que la falla o el sistema del auto llega a rebasar el conocimiento del alumno. Nosotros vamos a implementar otro sistema muy diferente. Vamos a empezar desde cero. Nuestro curso en línea va a ser un curso modular y va a ser un curso que también lleva secuencia, en donde vamos a empezar desde la electricidad más básica hasta lo que serían sistemas ya más avanzados en redes y otro tipo de cosas ya un poco más complejas. Vamos a pasar viendo cosa por cosa en secuencia, desde un electrón hasta lo que es un sistema completo en una tarjeta electrónica, cómo funciona, los procesos que se llevan a cabo dentro de ella, procesadores, programaciones, etcétera. Vamos a ver demasiadas cosas. De hecho es un curso de meses y lo dividimos en módulos también, para que los que ya tengan conocimientos previos puedan inscribirse a un solo módulo o pueden inscribirse a partir de un módulo en adelante. Entonces pues les voy a dejar aquí un pequeño extracto. Realmente es un extracto de lo que es el curso. Vamos a hablar sobre cuerpos de aceleración electrónicos. Realmente este tema da para, pues, cuando menos unos 5 o 6 días. Voy a tratar de resumirlo lo más posible, tal vez un par de horas. Muy probablemente el video quede en 2 o 3 partes. Voy a explicar lo más básico sobre lo que son los cuerpos de aceleración, empezando desde lo que es el sistema de aceleración del auto, cómo evoluciona un poco, sus partes, o sea, todo lo que son sus componentes, para que los conozcan, sepan la estructura, pero no vamos a llegar a ver lo que son mediciones ni diagnóstico, ya que eso viene en otro módulo mucho más adelante, mucho más avanzado, por ejemplo en osciloscopio o en mediciones con multímetro, dependiendo, que es en donde, teniendo el conocimiento previo de lo que es ya el cuerpo de aceleración, sus partes, lo que conforma todo, vamos a poder entender perfectamente y muy rápido cómo hacer un test o cómo hacer un análisis para llevar una secuencia y poder resolver el problema rápidamente. De esta forma calculo yo que no vamos a hacer un análisis, pues digamos, incorrecto,
ni vamos a hacer un análisis tampoco empezando de la mitad en adelante. O sea, nos vamos a ir directamente al grano y vamos a poder hacerlo ya en la práctica una vez teniendo los conocimientos pues que vamos a intentar dejarlo. Entonces pues este video que les voy a dejar, tómenlo como algo de información básica. Realmente no es un curso en sí, ya que un curso lleva también, aparte de lo que les voy a dejar ahorita de teoría y algo de explicaciones, vamos a ver en el curso en línea más videos, va a ser un poco más dinámico, más enfocado a la vida real, pero también aquí la principal parte de lo que es la estructura de nuestros cursos va a ser lo que es un poco el razonamiento lógico. Muchas veces tenemos un seminario en donde nos dan un tema, X tema, vamos a poner de ejemplo el mismo, cuerpos de aceleración, y nos dan todo un libro completo y todo un manual completo de cómo funcionan los cuerpos de aceleración en cierta marca, y hasta ahí nos dejan. Aquí nosotros, los que trabajamos en multimarcas, sabemos que no, o que bueno, prácticamente es, si no imposible, muy difícil aprendernos exactamente cada uno de los sistemas de cada una de las marcas, de cada una de las generaciones de los autos, y a esto sumarle el estudio de las generaciones que vienen posteriores. Entonces aquí lo que vamos a intentar nosotros es darles el conocimiento básico para que ustedes sepan cómo trabaja el sistema, y sobre eso, ya sea sacando sus propias deducciones, teniendo sus propias experiencias, o incluso basándose en algún manual. Siempre es muy necesario basarse en manuales o en esquemas, ya que pues igual no vamos a aprendernos el color de todos los cables, ni vamos a aprendernos la estructura de todo, ya que los diseños cambian demasiado. Entonces, retomando, aquí la idea es hacer que el técnico lleve una secuencia lógica, que el técnico piense antes de hacer las cosas y lleve un protocolo de trabajo. Entonces dentro del curso no solamente vamos a ver lo que son los sistemas en sí, sino que también vamos a ver, tal vez implícitamente, un protocolo de trabajo que personalmente he desarrollado, me ha funcionado muy bien, y por eso quiero compartirlo con ustedes dentro de los cursos. Yo reparo multimarca, obviamente no sé todo, ni voy a saber todo jamás, pero cuando me llega un auto muchas veces no se me dificulta tanto hacerlo, porque inmediatamente ha ido el problema, y sobre eso tal vez de una pequeña estudiada, un repaso, o sea, cualquier cosa referente al sistema específico del auto, y con eso yo puedo arrancarme perfectamente bien, hacer lo que es mi diagnóstico, sin trabajar a ciegas, sin estar adivinando, o sin estar preguntando tal vez muchas veces, que igual se vale preguntar. O sea, como les decía, no podemos saber todo, y menos en este trabajo en donde avanzamos tan rápido. Pero pues bueno, esto es básicamente lo que vamos a ver. Entonces vamos a comenzar con la presentación de lo que es el curso. Les repito, es un extracto, tómenlo como tips o como una pequeña base, ya que el curso real, ya sea presencial o ya sea en línea, va a tener gran parte de lo que vamos a ver ahorita, pero realmente cada parte se va a explicar mucho más a detalle. Entonces esto es material para pues tranquilamente 5 o 6 días. Entonces pues espero que les sirva a todos, y pues comenzamos con lo que es el tema de cuerpos de aceleración electrónicos en el automóvil. Bueno, pues aquí empezamos lo que es el tema de cuerpos de aceleración electrónicos.
Vamos a comenzar desde una pequeña base. Vamos a empezar desde aquí, desde esta gráfica. Ustedes deben de estarse preguntando ahorita, los que ya están empezando a ver lo que dice aquí esta diapositiva, ¿qué tiene que ver aquí un CFM, que es una medición de flujo de aire, con el desplazamiento del motor, con revoluciones y mi cuerpo de aceleración? Bueno, pues aquí vamos a comenzar con esto. El cuerpo de aceleración básicamente tiene una función. Vamos a irnos hacia atrás. Vamos a pensar que tenemos un auto muy sencillo y necesitamos diseñarle un motor nuevo, o tenemos un motor igual muy sencillo. Vamos a pensar en autos muy viejos tal vez. Entonces, en el motor de combustión interna nosotros tenemos lo que es algo que se le llama eficiencia volumétrica. Con esto nos referimos al volumen que puede llegar a tragarse, por decir así, el motor. Según esto, entre más volumen de aire le pueda entrar al motor, pues vamos a tener más eficiencia. Obviamente esto va relacionado o va de la mano con lo que es el quemado del combustible. Tenemos también el tiempo de ignición y muchas cosas más que afectan la potencia. Pero si nosotros tenemos un motor restringido, ya sea en su admisión o en el escape, la eficiencia volumétrica baja. Al bajar la eficiencia volumétrica, la potencia baja también. Aquí en la gráfica podemos ver del lado izquierdo lo que son los del CFM, que es la medida en pies cúbicos de aire que se está tragando el motor. Del lado derecho podemos ver las revoluciones por minuto, y en la parte baja podemos ver lo que es el desplazamiento en pulgadas cúbicas. Entonces, aquí lo que quiero que se entienda es el por qué necesito un acelerador, o por qué necesito un estrangulador o una restricción a lo que es el sistema de motor. Esto es porque yo tengo que controlar la potencia del motor de alguna forma para poder conducir el auto. Entonces, si yo tengo un auto andando y dejo lo que es la admisión abierta al 100%, el auto enseguida va a empezar a aumentar su eficiencia volumétrica sin control alguno, hasta llegar a un punto en el que el motor se destruya, o en el que el motor llega hasta el punto máximo donde puede llegar a tragarse el aire, y ahí se va a quedar. Si hiciéramos esto en la práctica, supongamos que tuviéramos un coche, arrancando el coche, metiendo velocidad, el coche saldría con el acelerador a fondo, por decirlo así, y no podríamos darle algún control. Entonces necesitamos un control de aire. En este caso es el aire que se está tragando el motor, para poder regularlo con un pedal, en este caso con el pedal del acelerador, y de esta forma el chofer pueda darle más o menos potencia a nuestro motor. Entonces, aquí tenemos que el control de aceleración es igual a un control de eficiencia volumétrica. En pocas palabras, entre más piso el acelerador, más aire le dejo pasar, más eficiencia tengo, más potencia tengo. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que no siempre pisar el acelerador hasta el fondo o tener el acelerador muy abierto quiere decir mayor potencia. Esto va de la mano con revoluciones, va de la mano con formas de múltiples de admisión, va de la mano con formas de cámaras de combustión, cilindrada y demás cosas que no van al tema. Pero pues básicamente esto es lo principal. Ahora, en lo siguiente, nuestro motor tiene que trabajar lo más fino posible, por decirlo así. Entonces no necesitamos solamente lo que es un sistema que nos permita regular lo que es la carga de aire. Necesitamos también un sistema que nos permita regular el ralentí. El ralentí del motor es el nivel de revoluciones en el que se mantiene a marcha mínima o con el motor andando pero en reposo.
Entonces, si nosotros no tenemos un control de ralentí, el motor puede llegar a apagarse, puede llegar a acelerarse, puede estar disparejo, en revoluciones subiendo y bajando, oscilando, etcétera. Entonces necesitamos un control de ralentí para poder regular todo esto. Con los sistemas electrónicos se han implementado muchas generaciones de controles de ralentí. Tenemos válvulas de paso, tenemos válvulas jack, tenemos también ahorita lo que son los cuerpos de aceleración y demás cosas que nos ayudan a regular el ralentí del coche. Esto también hace la función de lo que es en los autos muy viejitos, de lo que era el famoso ahogador. La computadora del auto lee todo lo que son los periféricos, que son los sensores, y nos va a hacer un arreglo si el motor está frío, en donde nos ponga lo que es la inyección, el tiempo y demás cosas a punto para que el motor pueda arrancar en frío sin tener que manipular un actuador mecánico como lo hacíamos con un carburador. Aquí en el caso del tema que estamos tratando tenemos una válvula o un control de ralentí en donde va a dejar pasar un poco más de aire cuando el motor esté frío. Una vez llegando a su temperatura de trabajo o a un lazo cerrado, el motor debe de bajar sus revoluciones y permanecer en un rango de revoluciones. Otra cosa que también nos importa aquí en lo que son los controles de ralentí es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en condiciones normales, digamos, pues vamos manejando el auto, llegamos a una esquina y giramos el volante. El auto tiene dirección hidráulica, entonces ¿qué pasa? Al girar el volante le damos más carga al motor. ¿Y qué pasa? Si vamos girando y no llevamos el motor acelerado, o sea, llevamos por ejemplo el auto neutro, un auto estándar, vamos a suponerlo, ¿qué pasa aquí? Esa carga me va a hacer que las revoluciones bajen, obviamente. Entonces mi computadora va a detectar esas revoluciones más abajo y le va a ordenar al sistema de control de ralentí que aumente las revoluciones un poco. De igual forma pasa cuando tenemos carga de alternador, cuando tenemos carga de sistemas de aire acondicionado, ya se mencionó también lo que es la dirección hidráulica. En fin, se ocupa para muchas cosas. Inclusive el control de ralentí trabaja nada más cuando tenemos revoluciones bajas o cuando el acelerador no está prácticamente operando desde la cabina. Ahí es donde el control de ralentí actúa. Podremos ir tal vez en una pendiente, bajando en neutral, con el motor simplemente andando, y nuestro control de ralentí ahí está haciendo ajustes. Igual si llegamos a un semáforo, nos estacionamos en lo que se pone la luz verde, nuestro control de ralentí trabaja. Desde que soltamos el acelerador y frenamos, ya está trabajando el control de ralentí. Entonces, a esto tenemos aquí en la imagen ya un sistema controlado por un cable, que son de los primeros. Aquí lo estoy señalando con el cursor. Este sistema de control de cable es un chicote, mejor conocido como chicote. Podemos ver que tiene aquí un resorte o un muelle, que es el que me regresa lo que es mi estrangulador o mi mariposa o mi papalote, como quieran llamarle. Se le llama diferente en diferentes países, en diferentes lugares, a su estado original. Y el chicote es simplemente un accionador mecánico que lo jala el acelerador del auto cuando lo pisamos con nuestro pie derecho. Entonces esta es una parte que necesitamos para poder controlar la potencia del motor y poder conducir el auto. Entonces aquí tenemos que los sistemas más antiguos o los sistemas básicos y de bajo costo llevan controles independientes de lo que es la aceleración y lo que es el ralentí. Aquí llevamos ya una introducción a dos partes de lo que sería el sistema de aceleración del auto. Aquí vamos a ver un pequeño video. Es simplemente
una pequeña demostración de cómo trabajaría aquí mi estrangulador o mi mariposa, cuerpo de aceleración. Aquí del lado derecho podemos ver que dice DBW y dice motor. Del lado izquierdo podemos ver un recuadro, y en medio en verde podemos ver lo que sería nuestro cuerpo de aceleración y el papalote del cuerpo de aceleración. Aquí lo que vamos a ver es cómo funciona mecánicamente. Aquí en esta parte podemos ver cómo se acciona. Esto sería con un sistema de cable. Aquí en el video no aparece lo que es el cable, pero funciona de esta forma. Nosotros presionamos, el cable se jala hacia un lado y nos mueve este eje que vemos en verde para poder acelerar más o menos. Aquí a este motorcito del lado derecho rojo no le vamos a hacer caso ahorita, vamos a omitirlo. Entonces lo único que quiero que vean aquí con este pequeño video, con esta animación, es cómo funcionaría esto. Ahora, para que la computadora del auto pueda hacer correcciones en lo que es la inyección, en lo que es el tiempo y demás, tiene que saber en qué posición está este eje, en qué posición está mi palote, mi mariposa del cuerpo de aceleración, y para eso se ocupan sensores. Estos sensores van fijos a lo que es el eje. Aquí podemos verlo. Este mismo eje que estamos viendo acá del lado derecho está ligado a otro eje que va a un sensor. Estos sensores se llaman sensores TPS. Entonces este sensor me va a medir la posición, o me va a medir el ángulo. En este caso, en el de la animación, pues es simplemente un ejemplo de cómo me va a medir el ángulo, y esta información va a ser enviada a lo que es la computadora de motor, para que la computadora de motor tenga un dato más para poder hacer los ajustes necesarios y hacer la inyección lo más fina posible. Entonces pues aquí tenemos lo que es la pequeña animación de lo que sería un cuerpo de aceleración en su funcionamiento más básico. Y vamos a pasar primero con lo que son los controles de ralentí. El control de ralentí, como ya dijimos, tiene que regular lo que son las revoluciones en marcha mínima, las revoluciones más bajas. Aquí se puede ver que está la aguja por debajo de 1000 revoluciones, y tiene que mantenerlas dentro de cierto margen en donde no estén ni muy bajas ni muy altas. No muy altas para no tener un consumo excesivo de gasolina, para no tener calentamiento de motor, para no tener un desgaste mayor del motor, y no muy bajas para evitar temblores, para tener buena potencia al arranque y demás. Entonces, ¿cómo vamos a controlar esto? En primera instancia vamos a hacerlo con válvulas electromecánicas. Estas válvulas electromecánicas han evolucionado mucho, han cambiado mucho desde que se implementó el control de ralentí, y hay muchos tipos. Dentro de las más comunes tenemos, como la que está viéndose en la imagen, es una válvula jack. Esta válvula es del tipo de motor stepper o motor de pasos. Todo esto ya se explicó en temas anteriores. Dentro de esta válvula nosotros tenemos un motorcito de pasos. No es un motor eléctrico normal, es un motor de pasos que va a llevar una secuencia controlada por nuestro módulo de control motor, nuestra computadora de motor, para hacer girar en sentido horario o en sentido antihorario el motor y sacar este vástago para poder regular lo que es el paso de aire. También tenemos lo que son las válvulas llamadas de paso. Estas son más sencillas. Simplemente aquí nos enfocamos en el recuadro derecho, donde tengo el cursor. Aquí hay una imagen en donde se ve la válvula vista por debajo. Vemos que tenemos dos pequeñas cámaras. Estas dos cámaras están conectadas, una hacia, pues podría decirse hacia el ambiente, hacia la parte externa, por así decirlo, por medio de ductos o de pasajes,
y la otra cámara está conectada directamente a lo que es mi múltiple de admisión después del cuerpo de aceleración. Esto es importante. En ambos casos el control de ralentí siempre va después de lo que sería la mariposa del cuerpo de aceleración. Entonces esta no lleva un motor stepper aquí dentro, esta simplemente lleva un solenoide que trabaja a ciclo de trabajo o a pulso modulado. Esto sería como aumentar un poco el voltaje, y este pequeño sello que vemos aquí en color negro va a ir subiendo cada vez más o va a ir bajando dependiendo lo que le mande la computadora de señales. Eso lo vimos también ya en temas anteriores. De hecho, los sensores son de los primeros temas después de ver electricidad y magnetismo dentro de lo que es el curso. Pero pues aquí les doy una muy pequeña explicación de lo que son los controles. Entonces básicamente estos son controles de paso de aire que se implementan para regular lo que es el ralentí en el motor del auto. Aquí tenemos un pequeño ejemplo con una válvula jack. Recuerden que es un motor de pasos. Aquí podemos ver del lado izquierdo que en el conector tenemos 4 terminales. Estas válvulas las hay de 4 y de 6 terminales regularmente, dependiendo de la configuración del motor de pasos. Hay motores polares, bipolares, etcétera. La más común es esta, la de 4 hilos o de 4 cables. Esto también ya lo vimos en temas anteriores. Aquí tenemos un pequeño esquemático de lo que sería el flujo de aire, obviamente muy sencillo. Podemos ver aquí como las flechas nos indican por dónde pasa el aire, desde la entrada de aire, que va conectada prácticamente a lo que es el medio ambiente. Va a entrar en este pasaje. Aquí tenemos una camarita en donde va lo que es el vástago, y después tenemos aquí una salida. Aquí dice hacia las cámaras de combustión, pero realmente lo que esta salida es una salida hacia el múltiple de admisión. Repito, esto va conectado después de lo que es la mariposa del cuerpo de aceleración. Entonces, si esta válvula yo la empujo hacia adelante, hacia adentro, voy a reducir esta parte de aquí que estoy señalando. Al reducir esta parte, en donde vemos aquí la línea roja, el flujo de aire se va a ver reducido también, por lo tanto el motor va a bajar su aceleración. Si yo este vástago lo empujo hacia afuera o lo jalo hacia la misma válvula, me va a abrir más lo que es el pasaje del flujo de aire y el motor se va a acelerar. Todo este control lo lleva lo que es la computadora del motor. Estas válvulas no se ajustan con escáner ni de ninguna forma. Cuando más se puede llegar a calibrar un poquito lo que es el vástago, pero realmente aquí todos los ajustes los hace la computadora. Como les repito, de esto ya hablamos antes, de este tipo de válvulas, de cómo revisarlas y demás. Ahorita vamos a ver unas pequeñas imágenes de lo que son los oscilogramas de los dos tipos de válvulas que vimos ya. Entonces tenemos que un control de ralentí, básicamente o simplemente, es un paso de aire controlado. El control lo hace la computadora de motor, guiándose con lo que son revoluciones, con lo que es la señal del sensor TPS y demás pues datos que puede llegar a recolectar. Con esto la computadora de control motor va a ajustar nuestra válvula al punto en el que esté dentro de sus parámetros las revoluciones y lo que es la entrada de aire o la carga de aire hacia el motor. Esto es en sistemas anteriores, en sistemas ya un poco más viejos, o incluso algunos carros todavía lo llegan a sacar. Aquí en México, por ejemplo, algunos autos no tan viejos como lo que es el Chevy, que en otros lados es Opel Corsa, o como el Clio 2 tal vez, tienen válvulas de este tipo todavía.
Entonces pues sí podemos llegar a toparnos con este tipo de sistemas aún, aunque no entran dentro de lo que es el tema del día de hoy. Las estamos explicando para dar un simple repaso. Aquí tenemos un oscilograma. Esto es un oscilograma de una válvula de paso, como las que les mostramos en las diapositivas anteriores. Esa válvula de paso, si no mal recuerdo, es una imagen tomada de una válvula de Ford. Estas válvulas trabajan con dos cables y son controladas a PWM o amplitud de pulso modulada. Igual lo que es el PWM ya se vio en temas anteriores. Por eso desde el principio del video les comentaba yo que tal vez vayan a decir, no, pues este video está muy bien, este video está muy mal, porque muchos de los conceptos que estamos viendo se supone en este video que ya deberíamos de manejarlos. Si nosotros queremos meter un osciloscopio para medir una válvula de este tipo que es controlada a pulsos y no sabemos qué es el PWM ni qué es un ciclo de trabajo, hasta ahí nos vamos a quedar con esto y no vamos a saber ni siquiera si está trabajando bien la válvula. Esto ya sin hablar de lo que es la forma del oscilograma y del voltaje. Entonces es importante tener bases, trabajar desde el principio. Aprovecho esta imagen para hacer la anotación. Entonces aquí tenemos un oscilograma de lo que es la válvula. Aquí, como pueden ver, tenemos pulsos cuadrados. Al parecer está trabajando al 50% de ciclo de trabajo esta válvula. Vamos a ver una pequeña imagen más y les voy a explicar un poquito de lo que sería el ciclo de trabajo. Aquí vamos a suponer que tenemos dos cables. Tenemos una masa o negativo y tenemos un cable con un positivo de batería de 12 voltios. Ok, entonces la computadora generalmente controla los pulsos con negativos. Esto hace que mi circuito se cierre y al cerrarse mi circuito la válvula trabaja. Si yo dejé el circuito cerrado todo el tiempo, la válvula se abriría en su totalidad al 100%. Entonces esto no sería práctico porque no estaría yo regulando, simplemente estaría activando. Entonces una forma de hacer la activación de la válvula y regularla al mismo tiempo de una manera digital es con un control a amplitud de pulso modulada, o amplitud de pulso o a ciclo de trabajo. O sea, ya que los pulsos los podemos manejar de diferentes formas. Aquí vamos a imaginar que tenemos 12 voltios constantes y que nuestra computadora está mandando pulsos de masa. Entonces vamos a ver la figura de la parte baja, la que está en rojo, en donde podemos ver que tenemos un estado, bueno, empezamos con un pequeño estado alto. Le llamo alto porque está con voltaje. Un estado alto puede ser desde 1 volt o menos, y un estado bajo, aquí está muy cercano, aquí está, bueno, en este ejemplo está en 0, y se repite esto, como pueden ver, va subiendo, bajando, subiendo, bajando, pero aquí podemos notar que lo que es la duración de los estados cambia. El estado bajo es mucho más ancho en tiempo que lo que es el estado alto. Entonces aquí arriba tenemos el dato que dice 25%. Entonces sobre ese 25% quiere decir que yo tengo un 25% del tiempo por cada ciclo, por decirlo así, por cada ciclo de pulso. Tengo un 25% del tiempo en estado alto y lo demás lo tengo en un estado bajo. Entonces al hacer esto, si habláramos más sencillo aún, de 10 voltios, si le doy un 25% de estado alto y lo demás de estado bajo, sería el equivalente, hablando en 10 voltios, de darle un voltaje analógico, un voltaje lineal a la válvula de aproximadamente 2.5 voltios. Ok, entonces en la imagen que sigue arriba
en la imagen que está en verde, vemos que los pulsos ya se ven más simétricos, se ven con la misma, pues el mismo ancho, y aquí nos dice que tenemos un 50% de ciclo de trabajo. Esto sería un equivalente aproximado de mandarle a nuestra válvula 5 voltios, hablando con un voltaje máximo de 10. Entonces, si yo controlo esto de esa forma, puedo ir aumentando el ciclo de trabajo, y al aumentar el ciclo de trabajo la válvula va a ir abriendo más, y al disminuirlo va a ir cerrándose más. De esta forma la computadora puede imprimir cierta cantidad de pulsos y cierta cantidad de tiempo a cada pulso para poder regular lo que es nuestra válvula. Si necesitamos que se acelere de golpe o se acelere mucho, obviamente nos va a mandar un ciclo de trabajo mucho más alto, y una vez que empiece a estabilizarse lo va a ir bajando hasta llegar a una frecuencia y un ciclo de trabajo en donde la válvula esté trabajando ya dentro de las revoluciones establecidas dentro del mapeo de la computadora, sin salirse del rango, y obviamente haciendo sus ajustes pertinentes. Entonces el control PWM o de ciclo de trabajo se ocupa para este tipo de válvulas, y se ocupa también en muchos otros pues dispositivos dentro de lo que es el auto, no únicamente en válvulas de ralentí, se ocupa en muchos otros tipos de válvulas, incluso se llega a ocupar hasta en motores eléctricos como ventiladores, pero pues esto ya es parte de otras cosas dentro del curso. Bueno, entonces aquí vamos a pasar a esta imagen. En esta imagen tengo un oscilograma. La imagen está un poco mal enfocada, pero se alcanza a notar bien que tenemos 4 colores. Estos 4 colores, amarillo, azul, morado y verde, pertenecen a la toma de la señal de una válvula stepper o una válvula jack, como la primera que vimos. Es de 4 hilos, obviamente. Aquí tenemos conectado el osciloscopio en 4 canales a lo que es la válvula. El motor stepper, como se ha explicado anteriormente, trabaja con una secuencia de pasos, haciendo que los bobinados que lleva adentro se polaricen, y lleva un imán en la parte interna, que es el que se mueve. O sea, ya se puede mover el imán o se puede mover lo que es el bobinado, dependiendo el diseño y la estructura de la válvula. Entonces, si yo mando una serie de pulsos en secuencia, puedo darle cierta configuración o cierta secuencia a la válvula para que se mueva en sentido horario o en sentido antihorario. Aquí en la primera mitad, toda esta que vemos aquí, si alcanzan a notar, tenemos una mitad, un espacio y otro tanto. Entonces, dentro de aquí de este primer recuadro podemos ver una secuencia de pulsos en sentido horario para la válvula. Aquí nos va a girar el motor en sentido horario. Se puede notar cómo tienen un desfase cada uno de los pulsos para dar la secuencia, e incluso aquí estos pulsos hacen que la válvula gire en sentido horario simplemente por donde empieza a mandarlos, desde qué hilo y con cuánta amplitud lo manda. Si se fijan, aquí el primero es más angosto. Una vez arrancando con esto, empiezan a correr los pulsos en la secuencia indicada para girarla, y la misma computadora la mueve. Le puede decir: válvula, muévete 20 pasos en sentido horario, espera que se mueva, y de ahí vuelve a hacer correcciones. Entonces esto se está calibrando constantemente. Aquí en el que sigue podemos ver que la secuencia cambia. Si lo notan, está el desfase diferente, no está exactamente igual al anterior. Aquí se está moviendo en sentido antihorario. Entonces, con esto nuestro control hace que se mueva la válvula y cierra o abre el paso de aire. Igual el motor stepper se ocupa en mucho más sistemas, en mucho más dispositivos.
no solamente en este tipo de válvulas, pero pues igual sería salirnos del tema. Entonces con esto les voy a dar una pequeña introducción de lo que necesitamos para tener un control de ralentí, y después vamos a pasar a ver lo que necesitamos para tener un control de lo que es la aceleración del auto, ya ligado a más sistemas. Después de esto, o sea, aquí ya tenemos una forma de controlar lo que es el ralentí, con válvulas externas y separadas a lo que es el sistema de aceleración. O sea, no completamente integradas dentro del sistema de aceleración, simplemente añadidas y trabajando en conjunto. Bueno, aquí de repente se ve la forma de onda en secuencia de un motor de pasos, un jack de 4 hilos. Y pasamos con el siguiente. Aquí en la imagen podemos ver lo que es un sensor TPS. El sensor TPS se encarga de darle a la computadora información del ángulo en el que se encuentra nuestro cuerpo de aceleración o nuestra mariposa del cuerpo de aceleración. Esta información es muy importante, ya que si nosotros vamos conduciendo de manera normal y damos un acelerón de golpe, o pisamos a fondo, o pisamos a media carga, o dejamos de acelerar, toda esa información va directamente a nuestra computadora para que haga el ajuste necesario de tiempo de inyección, de tiempo de ignición y demás parámetros que tiene que hacer el calculador o la computadora de motor, para así poder pues darle la inyección más precisa posible según las condiciones. Entonces este sensor, cuando nos llega a fallar, nos puede provocar muchos problemas, ya que la computadora de motor no tiene suficientes datos muchas veces, dependiendo del sistema, para poder regular lo que es principalmente la inyección del auto, o sea, lo que sería la amplitud del pulso al inyector. Entonces este sensor es sumamente importante, el sensor TPS, y lo vamos a ver prácticamente en todos los sistemas de inyección electrónica de gasolina, con algunas variantes, claro, pero lo vamos a encontrar ahí. Este sensor es el más sencillo que puede haber en un coche. Si se fijan, es de 3 terminales únicamente, y el sensor en sí nosotros lo vemos como un sensor y le llamamos TPS, pero hablando electrónicamente, el sensor TPS es simplemente un potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? Es simplemente un regulador de voltaje, o sea, tiene una salida que podemos mover mecánicamente y el voltaje varía. Estos sensores tienen una salida analógica, no son digitales, son analógicos, son muy sencillos de diagnosticar y de leer. Igual eso se vio ya en la parte de sensores, y hay algunas variantes en lo que son estos sensores, en donde tenemos más cables o en donde tenemos un sensor que viene doble. El sensor que viene doble lo vamos a ver también más adelante. Esto es simplemente para tener la información de referencia a la computadora y una información extra llamada feedback, que es para tener una correlación entre lo que es uno y otro sensor, y nuestra computadora esté, digamos, que calibrada más finamente y tengamos una mayor seguridad al estar haciendo las lecturas de esto. Entonces pues aquí en resumen es necesario medir lo que es la posición del ángulo, el ángulo de la mariposa del cuerpo de aceleración, para poder hacer los ajustes de inyección necesarios. Aquí tenemos un sensor TPS destapado. Aquí lo que les explicaba yo es un potenciómetro. Podemos ver que tenemos 3 entradas. Aquí vemos la del extremo izquierdo, cómo se conecta directamente a la del extremo derecho. Esta sería mi entrada de alimentación positiva y lo que sería la entrada de negativo. Entonces, si tengo estas dos aquí, toda esta parte que se ve curva
Puede ser de materiales de plástico, pueden ser materiales metálicos, pueden ser materiales con carbón. Hay una infinidad de materiales que están incrustados con material que conduce, y esta resistencia esto es una resistencia, mejor dicho, que va variando pues su nivel de resistencia según el recorrido, y esto hace que nuestro sensor, nuestro potenciómetro, pueda variar también el voltaje. Aquí en la parte en medio tenemos ya una salida con otra resistencia. Todo esto ya está calculado para que al meter 5 volts por un lado, estas dos patitas que se ven acá del lado izquierdo junten estas dos pues medias lunas que tenemos, y según cómo se mueva nos esté marcando un voltaje. Un potenciómetro fuera del auto conectado nos puede dar un voltaje de hasta 0 voltios, pero ya en el auto nos tiene que dar un voltaje de alrededor de 0.5 a 0.7 volts en estado de reposo. Esto lo pueden consultar en manuales, ya que llega a variar, y en un estado de aceleración a fondo completa debe de estar cercano a los 5 voltios. Eso es lo más común que podemos encontrar. Lo podemos diagnosticar perfectamente con un osciloscopio, lo podemos diagnosticar perfectamente con un multímetro, incluso con el escáner podemos ponerlo en gráficas y vamos a ver ahí lo que es ángulo, vamos a ver ahí lo que es voltaje, dependiendo, y sobre eso vamos a poder ver si nuestro TPS está trabajando adecuadamente. Debe de correr de una forma lineal, no debe tener ningún tipo de interrupción, de caída o de subida de voltaje, ni ningún tipo de perturbación en lo que es la curva. Igual eso se vio también ya en lo que son sensores, pero pues esta es la forma más básica. Hay muchos sensores como este que tienen la entrada donde va el tornillo, como pueden ver aquí, ovalada. ¿Esto para qué es? Es para que cuando nosotros pongamos el sensor, conectemos ya sea nuestro escáner o nuestro osciloscopio o nuestro multímetro a la salida y podamos girar un poco lo que es el ángulo del sensor para calibrarle lo que es el voltaje de salida en estado de reposo. Entonces aquí es importante consultar manuales, porque no siempre es el mismo voltaje en todos los autos. Hay coches que trabajan con 0.5, 0.4, hay carros que trabajan con casi 1 voltio. Entonces ahí es bueno consultar siempre un manual para ver en dónde debe de quedar nuestro sensor TPS en caso de que tenga este tipo de ranuras más abiertas. Hay algunos que son completamente fijos, que no hace falta hacerles ninguna calibración manual. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos ya aquí pues ya tenemos datos para poder nosotros saber qué es lo que vamos a necesitar para poder llevar un control de aceleración y un control de ralentí en lo que es el coche. Necesitamos 3 piezas básicas o 3 sistemas básicos. El primero sería el accionamiento, que es la forma con la que vamos a medir, o el medio con el que vamos a mover, en el medio con el que vamos a mover lo que es la mariposa del cuerpo de aceleración. En este caso estamos viendo todavía de una forma mecánica con un cable, todavía no llegamos a lo que es la parte electrónica. Necesitamos un sistema de medición. Aquí podemos ver igual un sensor TPS. Tenemos que medir el ángulo de lo que es nuestro cuerpo de aceleración, el ángulo de apertura del cuerpo de aceleración, y necesitamos un control de aire para cuando el auto está en ralentí o en estados de reposo y pueda trabajar de manera adecuada bajo condiciones de reposo. Entonces repetimos, es accionamiento, medición y control. Con estas 3 piezas o con estos 3 sistemas trabajando en conjunto, ya podríamos tener lo que es un control de ralentí y lo que es un control de aceleración en el auto. Bueno, aquí qué pasa después de esto.
Aquí, como muchos de nosotros sabemos, los que trabajamos en esto, principalmente las válvulas jack o muchos tipos de válvulas tienen muchos problemas de de fallas en cuanto a lo que es el sistema, porque lo que es el desarrollo del sistema de control de paso de aire en jack o en válvulas de paso no fue como que lo mejor, pues por decirlo así. Fallan mucho, incluso actualmente fallan mucho, se ensucian, se descalibran, dejan de trabajar, el motor se torna disparejo, se apagan, se aceleran. Entonces, pues a todos estos problemas las compañías pensaron en hacer un sistema que trabajara mejor, que trabajara más fino y que pudiera integrar las cosas un poco más simples. Entonces lo que hicieron fue eliminar un poco de circuitería, eliminar un poco de componentes e integrar todo en un sistema. Aquí, pues, al eliminar los problemas se simplifica todo y podemos encontrar, pues, las primeras mejoras en los sistemas, principalmente de ralenti. Aquí estamos hablando en ralenti. Con esto, pues, tenemos la llegada de lo que son los primeros sistemas de control de ralenti integrales. Con esto quiero decir que ya lo que son las válvulas y lo que son los sensores ya vienen ahora en un solo paquete, por decirlo así, en el cuerpo de aceleración, y son controlados diferente. O sea, ya es una estructura totalmente diferente. O sea, ya no tenemos una válvula que se mueve como tal, ni tenemos un solo potenciómetro. Ya vamos a tener dos potenciómetros y todo esto va a ir integrado a un cuerpo de aceleración. Sin embargo, lo que es el acelerador se sigue accionando con un cable o con un chicote. Entonces, pues esto no nos ayuda mucho, pero son los primeros sistemas. Este tipo de sistemas lo podemos encontrar, por ejemplo, no sé, en Volkswagen. Hay muchos motores 2.0 que tienen el sistema con chicote y lo que es su control de ralenti totalmente electrónico. Desde motores ABA, algunos A4 de los primeros modelos 99, 2000 implementan este tipo de sistemas con control de ralenti electrónico, con potenciómetros integrados y con lo que es el control de aceleración con cable. Aquí tenemos un cuerpo de aceleración como el que les acabo de describir, que tiene un eje accionado por un cable. A estos sistemas se les llama sistema DBW, que de sus siglas en inglés quiere decir Drive by Wire, o manejado por cable o por chicote. Sería una traducción un poco literal, en donde tenemos un eje que está marcado aquí con la flecha amarilla, que es accionado todavía por un cable o por un chicote. En la parte de atrás podemos notar que tenemos aquí una especie de caja. Aquí tenemos unos tubos que son para vacíos y tal vez para paso de agua, calefacción y demás, y un conector eléctrico que nos va a servir para poder accionar lo que es el control de ralenti. Aquí ya tenemos integrado dentro del cuerpo de aceleración. De este lado estamos viendo el otro lado de la imagen anterior. Tenemos dentro de donde está la parte negra, ahí tenemos lo que es el TPS, y tenemos también un motor. A este motor le vamos a llamar motor TAC. Es un simple motor eléctrico, y este es el que se va a encargar de mover lo que es el papalote o el cuerpo del cuerpo de aceleración, o la mariposa del cuerpo de aceleración, en un punto en donde el ralenti se estabilice. Dentro de la misma estructura tenemos pues los potenciómetros. Ya los vamos a ver ahorita más adelante.
Entonces estos sistemas se les llama DBW o Drive by Wire, y se integra lo que es el accionamiento del control de ralentí y el control de posición de acelerador, que sería el TPS, junto con el control de paso de aire o de aceleración en una sola pieza. Ya tenemos aquí integrado todo en una sola pieza, simplemente que lo que es el sistema de aceleración sigue siendo con chicote. Es la gran diferencia. Aquí vamos a ver un pequeño esquemático. Tal vez aquí no convenga hacerle mucho caso a la imagen que está del lado izquierdo, que es el pedal, ya que estamos hablando todavía de sistemas con chicote. Entonces vamos a imaginar que aquí mi pedal no tiene sensor. Vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a imaginar que tiene un chicote hacia lo que es el cuerpo de aceleración, que está del lado derecho. Ya en lo que es el cuerpo de aceleración tenemos dos potenciómetros, también los vamos a ver ahorita cómo se comportan. Accionamos con un cable y esa salida de señal de los potenciómetros va a entrar a nuestra PCM o nuestra computadora, la cual va a leer la posición y va a tener una salida hacia lo que es el actuador o el motor TAC de lo que es nuestro cuerpo de aceleración, pero en estos casos no va a acelerar el coche completamente porque lo estamos moviendo con un chicote. Aquí lo único que va a hacer es ajustar lo que es el ralentí. Es un ángulo muy pequeño y está basado en lo que son revoluciones, en lo que es todo lo que mencionamos anteriormente, más los potenciómetros que tenemos. De esta forma va a ser lo que es el ajuste de ralentí, accionándolo con un pequeño motor que mueve directamente la mariposa del cuerpo de aceleración. Aquí ya integramos esto, eliminamos completamente la válvula, y los ingenieros pensaron simplemente en abrir un poquito más o cerrar un poquito más el mismo estrangulador o la misma mariposa del cuerpo de aceleración con un motor eléctrico, y pues resultó bastante buena la idea. De hecho trabajan muy bien, pero pues llega a tener algunos inconvenientes que también vamos a ver más adelante. Bueno, a todo esto, esto trabajó un tiempo bien, pero pues como sabemos todo pues evoluciona muy rápido en lo que es el campo automotriz. Entonces encontramos que lo que es los sistemas se volvieron más complejos cada vez, en un ritmo muy acelerado. Entonces aquí tenemos autos que vienen ya con sistemas de seguridad muy estrictos, autos mucho más rápidos, y pues sí enfocándose mucho a lo que es la seguridad principalmente. Hubo que hacer varios cambios en lo que es principalmente el sistema de aceleración. El control de ralentí ya lo tenemos resuelto hasta aquí, perfectamente resuelto, y es el mismo que estamos implementando hoy día. Pero en el control de aceleración, al tener un chicote, no podemos controlarlo electrónicamente porque es un control mecánico. Entonces, si yo tengo un auto que tiene más torque, que tiene más potencia, que necesita más seguridad por normativas, ya no porque sea muy rápido, porque sea deportivo. Por ejemplo, aquí tenemos una camioneta, un Audi. Si necesito más seguridad simplemente por normativas, porque el estándar me lo pide, porque es un país en el que cae mucha nieve, etcétera, entonces yo tengo que poner sistemas de estabilidad al auto. Estos sistemas de estabilidad se integran ya con lo que son los ABS, se integra con lo que es el control de dirección asistida, y se integran también con lo que es ahora el módulo de control motor. Aquí vamos a hacer un lado lo que es el ABS, lo que es la dirección y todo lo demás, y vamos a enfocarnos a lo que es el sistema de control motor. Vamos a suponer que estamos manejando el auto
y de pronto encontramos tal vez, no sé, un charco, o nieve, o lodo, o tierra, grava suelta. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En los primeros sistemas, si empezaban a derrapar las ruedas, aquí el control de tracción, que es diferente al control de estabilidad, empezaba a bloquear las ruedas para que el coche no acelerara, pero realmente aquí lo que pasaba es que el coche se estaba peleando con los frenos. O sea, los frenos son más potentes que el motor muchas veces, pero aquí el auto estaba peleando prácticamente con los frenos, entonces pues no era un sistema muy eficiente. Entonces se implementó el control de estabilidad en los autos, en donde tenemos lo que es el ABS. Ahí estaría ya entrando lo que es el ABS para regular lo que es el frenado en caso de que frenemos, y el control de estabilidad, que también nos va a regular la potencia del motor directamente. Aquí qué va a pasar con esto, que si yo entro a un lugar donde las llantas van a derrapar, piso hasta el fondo, tengo mi control activo, empiezan a derrapar las llantas, la computadora central se va a encargar de recoger todos los datos de todos los sistemas relacionados con el control de estabilidad, y enfocados al tema que estamos viendo ahorita, le va a decir a la computadora de motor: baja la aceleración porque hay mucha potencia en las ruedas. Entonces, así tengamos nosotros el acelerador hasta el fondo, el acelerador o el cuerpo de aceleración en el motor puede estar abierto apenas a un octavo o a un cuarto de su totalidad, aunque nosotros estemos pisando a fondo. Esto es porque el auto está tomando el control para poder regular lo que es la estabilidad y así evitar accidentes, o poder inclusive dar la mayor potencia posible al mismo auto, porque pues nosotros sabemos que si las llantas están derrapando, el coche prácticamente se queda parado. Entonces, si pisamos fondo, el control de estabilidad puede regular la aceleración hasta donde sea necesaria para que el coche avance en la medida de lo posible. De igual forma, en pavimento pues con buen agarre, no siempre tenemos toda la potencia disponible cuando se va a fondo. Igual, si algún día tienen oportunidad en un espacio apropiado, hagan la prueba. En algún punto su auto se va a sentir más ligero pisando menos el acelerador que si lo estuvieran pisando hasta el fondo. Esto ya va relacionado con cosas más físicas en el motor, tal vez con formas de cámaras, con formas de múltiples, con escapes y demás, pero hay puntos en donde el torque es más alto, abriendo un poco menos el acelerador, y esto lo puede calcular también la computadora de motor. Esto se implementó en motocicletas principalmente en un principio, y ahorita ya lo estamos viendo en lo que son autos. Entonces, pues si tenemos coches cada vez más veloces, tenemos que integrar controles de estabilidad, pues aquí no nos va a quedar más que volver a modificar los sistemas. Aquí podemos ver que pues los autos realmente cada vez tienen mejores relaciones de pasos de transmisión, o con motores más chicos tenemos más potencia. Incluso podemos ver autos que ni nos imaginamos que sean tan rápidos, y pues tienen que ir evolucionando más los sistemas. Entonces, al hacerse pues prácticamente imperativo o como entrar en una normativa lo que es el control de estabilidad y de tracción en el auto, sumado a más cosas como lo que son emisiones contaminantes, ya que pues estas sí van cada vez más estrictas, tenemos que ir reduciendo emisiones, igual hay que irlas bajando. Es sumamente necesario hacer un sistema nuevo, completamente nuevo, en donde tengamos cada vez más controles electrónicos en el coche. Por eso es que actualmente los sistemas electrónicos han superado por mucho a los demás sistemas a los que estamos acostumbrados, que no es lo mismo un sistema eléctrico, un sistema electrónico.
Entonces, por eso es el porqué de estos cursos, de estas pequeñas pláticas. Los sistemas, pues en el automóvil, hablando del automóvil, los sistemas electrónicos están en segundo lugar de desarrollo a nivel mundial, después de lo que es aeronáutica, en evolución. Incluso un auto puede llegar a evolucionar más rápido en sus sistemas electrónicos que las mismas laptops o PCs con las que están viendo esta presentación ahorita, o incluso su celular. Nosotros no nos damos cuenta porque todo está hecho para trabajar automáticamente, pero tenemos un desarrollo muy alto en lo que son los autos. Entonces, esto añadido a lo que son los controles de estabilidad y a lo que es el bajar emisiones contaminantes, necesitamos un control nuevo, no solamente de aceleración de muchas cosas, pero pues ahorita estamos con el tema de cuerpos de aceleración electrónicos. Entonces, una vez más, las compañías se pusieron a pensar cómo podían pues arreglar esto, mejorarlo de alguna forma. Englobaron todo y se hizo una integración más a lo que son los sistemas, pensando en lo que es medio ambiente y pensando en lo que son los requisitos de seguridad principalmente, llegando a lo que son los cuerpos de aceleración que trabajan de manera 100% electrónica. Tenemos un control mecánico, sí, que es el control TAC, pero ese control TAC es controlado por un medio electrónico. Entonces, aquí tenemos ya pues una de las últimas generaciones de cuerpos de aceleración que son 100% electrónicos. Aquí ya estamos integrando lo que es aceleración, lo que es ralentí y lo que es eficiencia de motor para disminuir emisiones, para disminuir consumos de gasolina. Tenemos el control de ralentí más fino, y tenemos también el control de aceleración pues igual más fino o valga la expresión, más controlado. Entonces, con esto llegamos por fin a lo que es nuestro tema de hoy, que son los cuerpos de aceleración electrónicos, trabajando en un 100% de manera electrónica. Ya vamos a ver cómo están estructurados y vamos a ver también cómo están controlados.